están sintonizando USMP TV Aprende con Todo. ¿Para qué? Pues para ver tu programa favorito, Tiempo para Aprender, del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. Y ahora miremos el cronómetro. Estamos en la década de los años 30 y así vamos avanzando hasta estar más cerca de la época actual. ¿Y qué pasaba en ese entonces? Pues te cuento que la política estaba más movida que maracas de chamán. Durante años pasaron sucesos como, por ejemplo, el asesinato de un presidente y otro presidente fue electo impedido de gobernar y, para no perder la costumbre, otro golpe de Estado. Sí, los golpes de Estado ya parecían una tradición en el Perú, pero vamos a verlo. En agosto de 1930, el coronel Luis Miguel Sánchez Cerro votó a Leguía de la presidencia, después de que este gobernara por 11 añazos. Por esta razón, Sánchez Cerro se volvió muy popular y convocó a elecciones para ser elegido legítimamente como presidente. Un momentito, yo también quiero ser presidente. Sí, en 1931, el líder aprista Haya de la Torre compitió con Sánchez Cerro. El ganador fue Sánchez Cerro, pero los apristas no aceptaron la derrota alegando que se había cometido fraude. Sánchez Cerro se recontramolestó con las acusaciones de los apristas, declarando ilegal al APRA y mandando a la cárcel a Haya de la Torre. Por esta razón, en Trujillo, los apristas se levantaron en armas, pero fueron violentamente detenidos por las Fuerzas Armadas. Hubo cientos de detenidos y muchos otros fueron fusilados. ¡Qué feo! Es que Luis Sánchez Cerro era muy autoritario en su gobierno. Incluso instauró la pena de muerte por los delitos de traición a la patria y el homicidio. Pero su gobierno duraría poco. Resulta que el 30 de abril de 1933, Abelardo Mendoza Leiva le disparó varias veces al presidente, acabando con su vida. Inmediatamente después el Congreso nombró presidente al general Óscar Benavides para que concluyera el gobierno de Sánchez Cerro. Recordemos que Benavides ya había sido presidente entre 1914 a 1915. Durante el gobierno de Sánchez Cerro se aplicó medidas sociales, como el establecimiento del horario de verano para los obreros y empleados. También impulsó la actividad agrícola, asegurándose de que éstas beneficiaran a las comunidades indígenas. Su sucesor, Óscar Benavides, buscó conciliar con el APRA para estabilizar al país. Por eso liberó de la cárcel a muchos apristas, incluyendo a Víctor Raúl Haya de la Torre. Además, reabrió la Universidad de San Marcos luego de haber estado cerrada entre 1931 y 1935. Mira, Hugo, los apristas estaban impedidos de participar en las elecciones. Como no nos dejan participar, vamos a apoyar a un candidato. Sí, los apristas apoyaron al candidato Luis Antonio Eguiguren, que resultó ser el ganador. Pero la Junta Electoral Nacional anuló las elecciones, alegando que Eguiguren era aprista. Pero si no soy aprista. Cállate, Eguiguren, yo voy a seguir siendo el presidente. De esta manera, el mandato de Benavides se extendió hasta 1939, cuando se dieron otras elecciones y salió ganador Manuel Prado, que puso fin a los gobiernos militares. Bueno, por el momento. Justamente durante el gobierno de Manuel Prado se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. El Perú se mantuvo al margen al comienzo, pero en 1941 apoyó a los Estados Unidos y le declaró la guerra a los países del eje. Lo malo es que las comunidades alemanas, japonesas e italianas asentadas en el Perú sufrieron mucho rechazo y desconfianza, generando incluso que fueran víctimas de ataques y expropiaciones. Los más afectados fueron los inmigrantes japoneses, pues muchos de ellos fueron enviados a campos de concentración en Estados Unidos. En 1941, Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial cuando Japón atacó la base de Pearl Harbor. Entonces, en Perú, los políticos dijeron, vamos a apoyar a los Estados Unidos para quedar bien con ellos. ¿Quedar bien? Bueno, Perú y Estados Unidos unieron lazos políticos, comerciales, culturales y hasta militares. Y resulta que ese mismo año también nos tocó a nosotros. Y no es que el ejército alemán nos viniera a atacar, sino que nuestro país vecino, el Ecuador, quería apoderarse de muchos de nuestros territorios. Y ahora miremos el mapa. Los ecuatorianos querían apoderarse de todo ese territorio. ¿Te imaginas?
Las tropas ecuatorianas invadieron territorio peruano, pero nuestras tropas no se quedarían de brazos cruzados e irían a su encuentro. Y ahora lo que se viene, que se va a armar, no sé. En julio de 1941 se inició una guerra entre Perú y Ecuador que duraría más de 6 meses. En la batalla de Zarumilla, las tropas peruanas derrotaron a las tropas ecuatorianas. Sí, por eso, Ecuador decidió no seguir luchando y firmar un armisticio. En 1942, Perú y Ecuador firmaron el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Un poquito largo, ¿no? En ese protocolo establecieron definitivamente las fronteras, o al menos eso se intentó. Lo malo es que no colocaron un hito fronterizo en el kilómetro 78, ocasionando más conflictos en el futuro. Pero volviendo al gobierno de Manuel Prado, la victoria con Ecuador le dio prestigio y estabilidad a su mandato. Pero no todo fue de color de rosas. Resulta que aumentó la inflación en el país. En junio de 1945 se dieron las elecciones presidenciales, donde salió ganador José Luis Bustamante. Por cierto, en estas elecciones, el APRA seguía impedido de presentar su candidatura. Apristas, no se preocupen, voy a legalizar su partido. En el gobierno, Bustamante se preocupó por proteger los derechos sociales de los trabajadores. Se volvió gratuita la educación secundaria, prohibió el trabajo gratuito de los campesinos en las haciendas, impulsó la industrialización, entre muchísimas cosas más. En 1947 se promulgó un decreto que declaraba la soberanía del Estado peruano sobre el mar. La medida comenzaría de la costa hasta mar adentro, en un total de 200 millas, que serían aproximadamente unos 321.869 kilómetros. El gobierno de Bustamante adoptó esta medida para evitar que naciones más poderosas se aprovecharan de la riqueza marina y petrolera de toda esa zona. Cuando Bustamante asumió la presidencia del Perú, se unió al APRA, que inmediatamente se incorporó a muchos puestos del Estado. Incluso la mitad del Congreso pertenecía al partido aprista. Interesante, ¿no? Ahora, vayamos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí, ganaron los aliados, pero no había tiempo para celebrar nada de nada. De hecho, muchos países no tenían ni para una tortita de una fiesta, porque había mucha destrucción y desempleo. Entre los países afectados por la guerra estaba Perú. Sí, porque se produjo una increíble caída de las exportaciones. El presidente José Luis Bustamante estaba que las veía negras, porque todo empeoraba con el pasar del tiempo y no sabía cómo arreglar la terrible situación. Él sí necesitaba bañarse en ruda. Incluso, los ministros de su gobierno renunciaron en mancha y se formó otro gabinete de ministros, pero esta vez conformado de puros militares. ¡Uyuyuy! ¡Qué miedo! Imagínate que entre ellos estaba el general Manuel Odría, que al parecer tenía un plan entre manos. Voy a preguntarle, señor Odría, ¿qué piensa hacer? Voy a derrocar al presidente Bustamante y yo seré el nuevo presidente. Ups, mejor no sigo preguntando. Así que debido a la gran crisis política, el presidente Bustamante decidió declarar al país en estado de emergencia. Pero en octubre de 1948 hubo una sublevación de oficiales de la Marina, que fue aplastada por el gobierno de manera muy violenta. El gobierno de Bustamante tenía una enorme tensión con los militares, que derivó en una enorme crisis política. Los sectores más conservadores consideraban que el gobierno era incapaz de mantener el orden. Con todo este antecedente, el 27 de octubre de 1948 sucedió lo que se veía venir. El general Manuel Odría, con el apoyo de la Plana Mayor de las Fuerzas Armadas, dio un golpe de Estado y derrocó al presidente José Luis Bustamante. Ahora es tu turno. ¿Con quién compitió Luis Miguel Sánchez Cerro en las elecciones de 1931? José Luis Bustamante, Óscar Benavides, Víctor Raúl Haya de la Torre. Eso es. En 1931, el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre compitió con Luis Miguel Sánchez Cerro por la presidencia. Con la victoria de Sánchez Cerro, los apristas alegaron que se había cometido un fraude. ¿Qué país inició una guerra con Perú en 1941? Colombia, Ecuador, Chile. ¡Eureka!
En julio de 1941 se inició una guerra entre Perú. Después de 6 meses, ante la superioridad peruana, Ecuador decidió no seguir luchando. Por eso, ambos países firmaron el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro en 1942. ¿Quién fue el sucesor del presidente Manuel Prado? Luis Antonio Eguiguren, Manuel Odría, José Luis Bustamante. ¡Excelente! En 1945 se dieron las elecciones presidenciales, donde salió ganador José Luis Bustamante, que gobernó los siguientes años, hasta que fue derrocado por Manuel Odría en octubre de 1948. Hoy aprendimos que el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, quien derrocó a Leguía, se volvió muy popular. Por esta razón, en 1931 convocó a elecciones para ser elegido legítimamente como presidente. El líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre compitió en las elecciones. Al ser derrotado, alegó que se había cometido fraude. Inmediatamente, Sánchez Cerro declaró ilegal al APRA y mandó a su líder a la cárcel. El gobierno de Sánchez Cerro se truncó cuando el 30 de abril de 1933, Abelardo Mendoza Leiva le disparó varias veces, acabando con su vida. Inmediatamente, el Congreso nombró presidente al general Óscar Benavides. En las elecciones de 1936, los apristas apoyaron al candidato Luis Antonio Eguiguren, que fue elegido presidente, pero la Junta Electoral Nacional anuló las elecciones, alegando que Eguiguren era aprista. Por esta razón, el mandato del presidente Benavides se extendió hasta 1939. En 1939 se eligió presidente a Manuel Prado. Durante su gobierno se desarrollaría la Segunda Guerra Mundial. Además, el Perú libraría una guerra con Ecuador. Ante la superioridad peruana, Ecuador decidió no seguir luchando. En 1942, ambos países firmaron el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, donde se establecerían definitivamente las fronteras. En 1945, se eligió presidente a José Luis Bustamante, que volvió a darle legalidad al APRA. La democracia se ve afectada una y otra vez tras los constantes golpes de Estado en el Perú. No es posible que una nación crezca con tanto desorden e intereses políticos individuales. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Perú se dio una gran hostilidad a los italianos, los alemanes y sobre todo a los japoneses. Lamentablemente, el gobierno fue cómplice o mudo espectador ante estos casos. La falta de apoyo al gobierno de Bustamante se hizo muy evidente, además de no poder controlar la corrupción. Recordemos que la corrupción desestabiliza al país y lo sumerge en el atraso. ¿Sabías que José Abelardo Quiñones es considerado el principal héroe de la aviación militar peruana durante el conflicto con el Ecuador? Para que te acuerdes de él, solo mira los billetes de 10 soles. El 23 de julio de 1941, mientras bombardeaban a los ecuatorianos, su nave fue alcanzada por fuego enemigo. En lugar de salvarse usando el paracaídas, dirigió su avión hacia la base ecuatoriana, destruyéndola completamente. De esta manera, facilitó el avance de las fuerzas peruanas. Ahora ya lo sabes. Nuestra historia ya parecía disco rayado, porque andábamos de golpe de Estado en golpe de Estado y nos demostraba que nuestra democracia desde la independencia era aún muy pobre. Pero hay que rescatar lo bueno de esos gobiernos, como por ejemplo la defensa de nuestros territorios a manos de valientes peruanos. Y uno de esos heroicos peruanos fue José Abelardo Quiñones, del cual se han hecho muchos libros, como por ejemplo este de acá, Aviador Heroico, de Carlos Rivera Polar. Y bueno, yo me tengo que ir, pero estoy muy feliz porque en el próximo programa estaré comentando mucho más. Y no se olviden de darle like a nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria, aquí por USMP TV. Aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el Ochenio de Odría y las transformaciones sociales en el Perú. ¡No te lo pierdas!